Vamos a comenzar con la unidad referida al balance hidromineral. En ella vamos a estudiar cómo se encuentra distribuida el agua en nuestro organismo, cómo es el balance de la misma, cómo son los juegos de presiones que participan en el movimiento de agua a nivel de los distintos compartimentos, y posteriormente nos introduciremos en los distintos minerales que se encuentran, cómo pueden circular en sangre, su concentración y la función biológica que va a cumplir cada uno de ellos. El agua sabemos que es el principal solvente en el cual transcurren la mayoría de las reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Es por eso que el porcentaje en la cual lo vamos a encontrar es muy importante. En el hombre, aproximadamente el 60% de su peso corporal está constituido por agua. En la mujer es un porcentaje un poco menor, alrededor del 55%, justamente porque la mujer tiene mayor proporción de tejido adiposo. Y en las distintas etapas de la vida, estos porcentajes también fluctúan. En los recién nacidos, el porcentaje correspondiente al agua se encuentra alrededor del 77%, en los prematuros es un poco mayor, alrededor del 80%, y ya con la edad, en los mayores de 60 años, el porcentaje comienza a disminuir, justamente relacionándose con la disminución en la masa muscular, y corresponde a un 45-50% aproximadamente. También los valores, los porcentajes fluctúan dependiendo de los distintos órganos y tejidos de los cuales estemos hablando. Dentro de los principales órganos y tejidos que presentan mayor proporción de agua, encontramos el riñón con un 82% aproximadamente, el músculo con un 75%, el intestino con un 74%, la piel con un 72%, el hígado con un porcentaje un poco menor, el 68%, y ya en hueso cae a un 22%, y el tejido adiposo es el que menos proporción de agua presenta, justamente por sus características lipídicas, que corresponde aproximadamente a un 10%. ¿Cómo se encuentra distribuida el agua en nuestro organismo? El agua está distribuida en 3 compartimentos, que son el compartimento intracelular, o el que conocemos como líquido intracelular, que lo vamos a abreviar con la sigla LIC, que corresponde aproximadamente a las 2/3 partes del porcentaje total de agua que encontramos en nuestro organismo. El compartimento extracelular, o también llamado líquido extracelular, con su sigla LEC, y el líquido transcelular. El compartimento extracelular, a su vez, se divide en 2 compartimentos, en 2 subcompartimentos, que son el intravascular y el intersticial. Y el líquido transcelular que nombramos recién es el que en menor porcentaje encontramos, alrededor del 2,5% del total de agua en nuestro organismo corresponde a este espacio. Y el agua transcelular, la que en menor porcentaje encontrábamos, ¿a dónde se encuentra en nuestro organismo? Este agua se encuentra bañando o tapizando distintos espacios. Dentro de ella encontramos el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra bañando el encéfalo y la médula espinal, el humor acuoso a nivel del ojo, el líquido pleural, que justamente se encuentra entre las 2 capas de la pleura, la visceral y la parietal, el líquido pericárdico, que se encuentra a nivel cardíaco,
el agua que tapiza la luz de los tractos digestivo, urinario y respiratorio, y el líquido sinovial que encontramos a nivel de las articulaciones. ¿Cómo es el balance hídrico de nuestro organismo? Es decir, el balance o la relación entre el agua que ingresa diariamente a nuestro cuerpo y la que egresa diariamente de él. Por día aproximadamente ingresan unos 2.300, 2.400 mililitros de agua. ¿Bajo qué forma lo hacen? A través de las bebidas, el mayor porcentaje, aproximadamente 1.500, 1.600 mililitros. En las comidas sólidas, alrededor de unos 500 mililitros. Y el propio agua que se genera en los distintos procesos metabólicos, en las distintas reacciones químicas. Y el agua que egresa diariamente es la misma proporción, es decir, unos 2.300, 2.400 mililitros diarios. ¿De qué manera o bajo qué formas son eliminados? A través de la orina, el mayor porcentaje, unos 1.400, 1.500, 1.800 mililitros diarios. A través de las heces, un pequeño porcentaje, unos 100 mililitros. Y también a nivel cutáneo y pulmonar a través de la evaporación, que corresponde a unos 800, 900 mililitros diarios. Entonces, como podrán ver, hay un balance entre el agua que ingresa diariamente y la que egresa, de manera que la proporción de agua que encontramos en nuestro organismo se mantenga dentro de un nivel constante. Cuando previamente nombramos a los compartimentos en los que se encuentra distribuida el agua, nombramos el agua que se encuentra en el líquido intracelular y la que se encuentra en el líquido extracelular. Pero el agua que se encuentra en estos compartimentos no está sola, sino que tiene distintas sustancias disueltas en ella. Dentro de estas sustancias encontramos cationes y aniones. Como pueden ver en este gráfico, los distintos líquidos tienen distintas proporciones de cationes y de aniones. Así podemos observar que en el líquido extracelular vamos a encontrar sodio, potasio, calcio, cloruros, bicarbonatos, proteinatos, fosfatos y ácidos orgánicos, pero la proporción en la que se encuentran es distinta a la que se encuentran en el líquido intracelular. Así, el sodio, como pueden observar, es el catión que predomina en el líquido extracelular. Si nosotros lo observamos en el gráfico en relación a la concentración en miliequivalentes por litro, el sodio a nivel extracelular aproximadamente se encuentra en 140-145 miliequivalentes por litro, mientras que en el líquido intracelular la concentración corresponde a unos 5 miliequivalentes por litro. Con el potasio pasa lo contrario. En el líquido extracelular encontramos una baja concentración, alrededor de 3,5 miliequivalentes por litro, mientras que en el líquido intracelular asciende a unos 145 miliequivalentes por litro aproximadamente. El calcio, como podemos ver, predomina en el líquido extracelular, el magnesio en el intracelular, y con respecto a los aniones, el que predomina o los que predominan en el líquido extracelular son los cloruros y los bicarbonatos. Como pueden ver, los cloruros en el líquido extracelular se encuentran en una
proporción o en una concentración alrededor de unos 110 miliequivalentes por litro. En el líquido intracelular esa concentración es muy baja. El bicarbonato igual predomina, como dijimos recién, en el líquido extracelular, mientras que en el líquido intracelular los que predominan son los fosfatos, los aniones orgánicos y las proteínas en forma de proteinatos. Cuando hablamos del líquido extracelular, nombramos que está incluido en él un compartimento que es el intravascular, es decir, el agua que se encuentra circulando en los vasos sanguíneos. Este agua es conocida como plasma, la porción líquida de la sangre, que corresponde a agua con distintas sustancias disueltas en él. Dentro de las sustancias que encontramos disueltas en este agua, ¿sí?, que constituye el plasma, no solamente encontramos a los aniones y los cationes que nombramos en la diapositiva anterior, sino que también vamos a encontrar a otros componentes, como pueden ser fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, o sea, triglicéridos. Recordemos que los lípidos van a circular en sangre bajo la forma de lipoproteínas plasmáticas. También encontramos glucosa, productos de desecho como la urea o el ácido úrico. Encontramos ácido láctico, creatinina, bilirrubina, sales biliares. Es decir, como pueden ver, en este agua intravascular no solamente encontramos cationes y aniones, sino también gran diversidad de sustancias químicas. Al gráfico que muestra la distinta proporción de aniones y cationes que se encuentran distribuidos en los distintos compartimentos, lo llamamos ionograma. En este gráfico, en este ionograma que observamos en la pantalla, podemos ver y comparar a tres compartimentos, es decir, al intravascular a través del plasma, al líquido intersticial y al líquido intracelular. Así, como podemos ver, en relación a la escala en miliequivalentes por litro, en el plasma y en el líquido intersticial, los cationes que predominan o el catión predominante es el sodio, siguiéndole en proporción el potasio, el calcio y el magnesio. Los aniones predominantes en estos líquidos extracelulares son los cloruros y los bicarbonatos, mientras que en el líquido intracelular el catión predominante es el potasio, seguido por el magnesio y posteriormente por el sodio, y dentro de los aniones encontramos a los fosfatos, a las proteínas y siguiéndoles los aniones sulfatos y bicarbonatos. Por encima, esa línea punteada corresponde a las concentraciones de todas aquellas sustancias que no tienen la característica de ser electrolitos, como las que nombramos en la diapositiva anterior. A nivel clínico, cobra importancia un estudio de laboratorio llamado ionograma plasmático. El mismo consiste en determinar la concentración plasmática de distintos electrolitos y que le van a permitir al médico detectar distintos desequilibrios hidroelectrolíticos que se estén produciendo, que se estén presentando y poder indagar cuál es la causa que los está generando. Así, el ionograma plasmático cotidiano que se realiza consiste en la determinación de 3 electrolitos: el sodio en sangre, o lo que conocemos como natremia, el potasio en sangre, o lo que llamamos calemia o potasemia, y el cloruro en sangre, o lo que llamamos cloremia.
así cuáles son los rangos normales de cada uno de ellos, lo que esperamos encontrar. El sodio, el rango normal, va de 136 a 146 miliequivalentes por litro. El potasio, de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Y el cloruro, de 102 a 109 miliequivalentes por litro. Como químicamente un equivalente de cada uno de ellos corresponde a un mol, por lo tanto los valores, si yo los expreso en milimol por litro, coinciden. ¿A qué nos referimos con el proceso de ósmosis? El proceso de ósmosis es un fenómeno físico que está relacionado con el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. ¿A qué nos referimos con esto? Como vemos en la imagen de abajo, nosotros tenemos un vaso de precipitado que está dividido en dos a través de una membrana semipermeable. Si de un lado de esta membrana, es decir, en el sector A, nosotros disolvemos alguna sustancia y en el sector B no, el sector A va a presentar una mayor concentración de solutos que el sector B. Como esta membrana es semipermeable, el agua va a poder difundir libremente, sin gasto de energía, desde el sector B hacia el sector A, con la finalidad de equilibrar las concentraciones a ambos lados de esta membrana. Si nosotros este proceso lo trasladamos a una célula, la membrana semipermeable correspondería a nuestra membrana celular, a nuestra membrana plasmática. Por lo tanto, este proceso también lo podemos transportar a nivel biológico y de esa manera explicar los movimientos de agua que se producen desde el interior celular hacia el exterior y viceversa, con la finalidad de equilibrar concentraciones de esta forma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la osmolaridad de los líquidos corporales? La osmolaridad es la concentración total de solutos que se encuentran disueltos en una solución. Cuando nos referimos a los líquidos corporales, nos vamos a referir entonces a la concentración total de solutos que se van a encontrar en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Como podemos ver, los valores de osmolaridad en ambos líquidos son los mismos, alrededor de 282 miliosmoles por litro. Sin embargo, como hemos dicho previamente, lo que varía en estos líquidos es la composición de esos solutos. Hay cationes y aniones que predominan en el líquido intracelular y otros que lo hacen en el extracelular. Por lo tanto, estos dos compartimentos vamos a decir que se encuentran en equilibrio osmótico y que los desplazamientos de agua que se produzcan van a estar condicionados por la concentración de solutos osmóticamente activos a ambos lados de la membrana. A nivel del líquido extracelular hay dos presiones que cobran importancia: la presión osmótica y la presión oncótica. La presión osmótica es aquella presión que va a estar dada por los iones y moléculas pequeñas que pueden atravesar fácilmente el endotelio vascular, mientras que dentro de la presión osmótica
tenemos una presión que está dada específicamente por las proteínas plasmáticas, que es la que vamos a llamar presión oncótica y que es fundamental para el mantenimiento de la volemia. En esta imagen vamos a ver cómo es el papel de las proteínas plasmáticas en la presión osmótica. Es lo que conocemos como equilibrio de Gibbs-Donnan. ¿En qué consiste? Como pueden ver en la imagen, observamos una membrana plasmática, hacia la derecha el interior celular, el citoplasma, y hacia la izquierda el líquido extracelular. Al pH fisiológico de 7,4, las proteínas se encuentran cargadas negativamente. Esta carga negativa hace que las proteínas no puedan atravesar esta membrana plasmática y queden confinadas en el citoplasma, proporcionándole al mismo una carga negativa, como lo pueden ver en la imagen. Esto hace que el resto de los iones que pueden moverse libremente puedan entrar y salir de la célula por gradiente de concentración o por gradiente eléctrico, como podemos ver en este caso con los aniones cloruro y con los cationes potasio, pero las proteínas, al no poder realizar este movimiento, justamente son las responsables de otorgarle la presión oncótica a la célula que hablamos previamente. Observemos la imagen que tenemos en esta diapositiva. Nosotros tenemos un recipiente separado por una membrana semipermeable que podría asemejar a la membrana plasmática, en donde a ambos lados de este recipiente tenemos distinta concentración de aniones. Fíjense, en el sector A yo tengo 5 miliequivalentes de proteínas bajo la forma de anión y 5 miliequivalentes de cationes sodio. En el sector B yo tengo 10 miliequivalentes de aniones cloruro y 10 miliequivalentes de cationes sodio. Como pueden ver, en ambos sectores la concentración de aniones y cationes es igual. Pero como esta membrana es semipermeable y la concentración de cloro en el sector A no es la misma que en el B y la concentración de sodio en A tampoco es igual a la de sodio en B, va a haber una difusión de estos iones. Fíjense, el sodio, para equilibrar su concentración, van a migrar 4 miliequivalentes, de manera que queden 9 miliequivalentes de catión sodio en el sector A y 6 miliequivalentes en el sector B. Pero como las proteínas, por su carga negativa y por su tamaño, no pueden migrar a través de esta membrana, las cargas negativas que van a poder migrar únicamente van a poder ser las relacionadas con el anión cloruro. Fíjense, 4 miliequivalentes de aniones cloruro van a migrar desde B hasta A. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de equilibrar concentraciones. Entonces, luego de la difusión, en el sector A yo voy a tener 9 miliequivalentes de cargas negativas, sumadas las proteínas y los aniones cloruro, y 9 miliequivalentes de cationes sodio, mientras que en el sector B voy a tener 6 miliequivalentes de aniones cloruro y 6 miliequivalentes de cationes sodio. Como vemos, se ha producido la difusión de iones que sí pueden atravesar esta membrana plasmática con la finalidad de ir equilibrando osmolaridades.
Como las concentraciones de estos aniones difusibles, cloruros y sodios, no quedan equilibrados a ambos lados de la membrana, la difusión de ellos sigue sucediendo simultáneamente. Por lo tanto, esta distribución desigual de aniones a través de la membrana va a cumplir con 3 requerimientos. Primero, que la concentración total de aniones va a ser igual a la de cationes a ambos lados de la membrana, como lo hemos visto en la imagen inferior. Segundo, que el sector que contiene proteínas, la concentración de aniones difusibles es menor y la de cationes es mayor. Y la presión osmótica, por supuesto que va a ser mayor en el compartimento que presente las proteínas. En este cuadro podemos observar justamente esta desigual distribución de iones en los distintos compartimentos que ya hemos nombrado previamente y que ahora lo hemos justificado con la acción de las proteínas en la presión oncótica y presión osmótica. Como podemos ver, el sodio y el calcio predominan específicamente en los espacios extracelulares, mientras que el potasio y el magnesio predominan en el interior de la célula. Con respecto a los aniones, el cloruro y el bicarbonato predominan en el espacio extracelular, mientras que los fosfatos, los sulfatos, predominan en el intracelular. Y como pueden ver al final, las proteínas confinadas, ¿sí?, y predominantes a nivel intracelular. Como vemos, a pesar de que hay una desigual distribución de iones a ambos lados de la membrana, tanto en el líquido extracelular como en el intracelular, la cantidad total de cationes coincide con la de aniones, y es por eso que justamente la osmolaridad del líquido intracelular iguala a la osmolaridad del líquido extracelular. Expliquemos ahora cómo es la relación entre la filtración de agua desde el capilar y cómo influye el gradiente de presiones oncóticas a ambos lados del endotelio. En la imagen podemos ver un segmento del árbol vascular con un extremo arterial, un extremo venoso y la zona capilar intermedia. En el extremo arterial del capilar existe una presión llamada presión hidrostática que corresponde a la presión que ejerce la columna de sangre sobre el vaso sanguíneo. Esta presión ronda alrededor de los 30 milímetros de mercurio y favorece la salida de agua desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. En la sangre también tenemos las proteínas plasmáticas que ejercen una presión oncótica equivalente a unos 30 milímetros de mercurio. Esta presión oncótica desfavorecería la salida de agua, permitiendo que el agua se mantenga en el vaso sanguíneo. Pero las proteínas presentes en el líquido intersticial también ejercen una presión oncótica que favorecen la salida de agua hacia el intersticio. Si tomamos todas estas presiones que hemos nombrado, vamos a ver que la diferencia entre ambas presiones oncóticas es de unos 20 milímetros de mercurio en contra de la salida de agua del capilar, pero la presión hidrostática de la sangre correspondía a unos 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, entre la presión hidrostática y la diferencia de presiones oncóticas hay unos 10 milímetros de mercurio a favor
de la salida de agua desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. ¿Qué sucede en el extremo venoso del capilar? La diferencia de presiones oncóticas sigue siendo la misma, 20 milímetros de mercurio, pero la presión hidrostática de la sangre ha bajado a 10 milímetros de mercurio. Recordemos que la sangre, a medida que circula por los vasos sanguíneos, va disminuyendo su presión. Por lo tanto, en este extremo va a haber una diferencia de presión de 10 milímetros de mercurio a favor de la entrada de agua desde el líquido intersticial hacia la sangre. Podemos observar en este gráfico la importancia entonces de las proteínas en el mantenimiento de la volemia. Este intercambio acuoso que hemos descrito se conoce como equilibrio de Starling y asegura el mantenimiento del volumen de líquido circulante. Cuando se producen alteraciones en este mecanismo, se puede acumular líquido en el espacio intersticial y es lo que clínicamente conocemos como edema. ¿Cuál es el pH y la concentración de cationes hidrógeno presentes en los líquidos biológicos? Existen distintos sectores o algunos sectores anatómicos en nuestro organismo que presentan algún pH característico, como por ejemplo la cavidad gástrica, que el pH ronda entre 1,5 y 2,5 a 3, pero la mayoría de los órganos y de los compartimentos presentan un pH cercano a la neutralidad. Así, hablando del compartimento intravascular específicamente, el pH a nivel arterial y a nivel venoso es el siguiente. La sangre arterial tiene un pH que va del rango de 7,38 a 7,42, mientras que la sangre venosa, ese rango es un poco menor, de 7,36 a 7,40, debido a que en la sangre venosa tenemos mayor concentración de dióxido de carbono circulante. En nuestro organismo, normalmente como producto de los distintos procesos metabólicos, se generan sustancias que tienden a modificar, a variar este pH normal, como vemos por ejemplo el ácido láctico, el dióxido de carbono, etc. Nuestro organismo, por lo tanto, deberá disponer de algún sistema que, aunque se generen estos productos metabólicos, el rango de pH siempre se mantenga dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones en este rango pueden traer graves consecuencias para un paciente a nivel fisiológico. Entonces, ¿de qué dispone nuestro organismo para poder compensar o amortiguar estas variaciones de pH que se puedan producir? Aparecen acá los llamados sistemas buffer, sistemas amortiguadores o también sistemas tampón. Un sistema buffer es un sistema que justamente va a ser capaz de frenar o amortiguar todas aquellas variaciones de pH que se puedan ocasionar en un medio por la adición de una sustancia ácida o de una sustancia alcalina. Así, este sistema va a estar constituido por la mezcla de dos componentes, un ácido y su sal correspondiente o una base y su sal correspondiente. Y todos los sistemas buffer responden a una ecuación llamada ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH de este sistema amortiguador va a ser igual al pK del ácido o al pK de la base más el logaritmo del cociente
entre la concentración de la sal y la concentración del ácido o la base correspondiente. La mayor capacidad de amortiguación de un sistema buffer se logra cuando las concentraciones de la sal y del ácido o de la sal y la base son iguales o son muy cercanas entre sí. De manera que si yo traspaso esto o traslado esto a la ecuación de Henderson, el cociente entre la sal y el ácido, si ambas concentraciones son muy cercanas, sería 1, el logaritmo de 1 igual a 0 y por lo tanto el pH igual al pKa del ácido o de la base. Por lo tanto, el mejor sistema buffer va a ser aquel donde su pKa sea lo más cercano al pH fisiológico posible. ¿Cuáles son los sistemas buffer que encontramos en nuestro organismo? Entre ellos podemos nombrar al buffer bicarbonato ácido carbónico. Actúa en todo nuestro organismo, en todos los compartimentos y niveles, y su pKa es de 6,1. El buffer hemoglobina hidrogenada, que es el principal buffer sanguíneo con un pKa de 6,8. Las proteínas, que constituyen el principal buffer a nivel intracelular con un pKa de 7,4 óptimo. El buffer fosfato monoácido fosfato diácido, que funciona o actúa a nivel renal con un pKa de 6,8, y un buffer constituido por una base, que es el buffer amoníaco-amonio, que también actúa a nivel renal. ¿Cuáles son los trastornos del equilibrio ácido-base que pueden producirse en base a variaciones que se produzcan en este rango normal de pH? Cuando aumenta la concentración de cationes hidrógeno, el pH disminuye. Por lo tanto, entramos en un estado llamado acidosis. Cuando sucede lo opuesto, es decir, que la concentración de cationes hidrógeno disminuye y el pH, por lo tanto, aumenta, entramos en un estado llamado alcalosis. ¿Cómo se clasifican en base a la causa que los genera estos estados de acidosis y alcalosis que hemos descrito? Las acidosis y las alcalosis pueden clasificarse en respiratorias y metabólicas. Las acidosis respiratorias son causadas por un aumento en la presión de dióxido de carbono y se presentan en distintas situaciones, como pueden ser lesiones a nivel del sistema nervioso central, patologías que involucren al aparato respiratorio, etc. Las alcalosis respiratorias se producen como consecuencia de una disminución en la presión de dióxido de carbono y se presentan en situaciones como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, en hemorragias del sistema nervioso central. Las alteraciones de tipo metabólico tenemos también obviamente acidosis y alcalosis. Las acidosis metabólicas son consecuencia de una disminución en la concentración de bicarbonato. Las podemos encontrar en patologías renales, en la diabetes, en las diarreas, mientras que las alcalosis metabólicas se producen por un aumento en la concentración del bicarbonato y pueden deberse, por ejemplo, también a patologías renales, a vómitos, etc.
pasaremos ahora a cuáles son los componentes minerales que forman parte de nuestro organismo y hagamos referencia a las principales funciones que cumplen cada uno de ellos. Ya a algunos los hemos nombrado en base a si predominan en el líquido intracelular o en el extracelular, pero vamos a hacer algunas referencias más. El sodio, recordemos, es el principal catión presente en el líquido extracelular. Su concentración en sangre va del rango de los 136 a los 146 miliequivalentes por litro. Y dentro de las funciones que cumple, es el encargado de desencadenar un potencial de acción sináptico al producir la apertura de los canales y el ingreso a la célula. El potasio, principal catión en el líquido intracelular, en sangre se encuentra en un rango de concentración entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. Y dentro de las funciones podemos nombrar que es uno de los responsables del potencial de reposo de la membrana plasmática y también participa en la repolarización de la membrana luego de haberse generado un potencial de acción como consecuencia del ingreso a la célula de sodio. Hagamos referencia también, recordemos que los niveles de sodio y potasio en cada uno de los compartimentos son mantenidos por la acción de la bomba de sodio y potasio ATPasa. El cloro, principal anión en el líquido extracelular, en sangre se encuentra alrededor de 102 a 109, en el rango de 102 a 109 miliequivalentes por litro, y dentro de las funciones podemos nombrar ser el encargado de producir un potencial de acción inhibidor, es decir, participa en todas las sinapsis inhibidoras. El magnesio principalmente tiene función de cofactor enzimático, participa principalmente en aquellas reacciones que involucran la presencia de ATP y GTP. El yodo, su función principal es participar en la iodación de la tiroglobulina a nivel de la glándula tiroides y la posterior formación de hormonas T3 y T4. Algunos oligoelementos como el cobre, el zinc, que también tienen funciones de cofactores enzimáticos. El flúor también se encuentra en la saliva y tiene una función preventiva hacia las caries dentales, pero son metales, ¿sí?, y elementos que se encuentran en baja concentración. Y nos vamos a detener un poquito a detallar y describir al calcio, al fósforo y al hierro. Con respecto al calcio, del 100% que encontramos en nuestro organismo, el 99% se encuentra a nivel de hueso, constituyendo la matriz ósea. Circula en sangre, lo que conocemos como calcemia, en un rango que va de 8,6 a 10 miligramos por decilitro. Esa circulación en sangre la hace bajo tres formas. Como calcio iónico, el 50% aproximadamente, un 40% unido a la proteína albúmina y el 10% restante unido a aniones como citrato o lactato. Recordemos que el calcio iónico es el que tiene la función activa. Dentro de las funciones podemos nombrar la mineralización ósea, justamente, la contracción muscular gracias al calcio disponible en el retículo sarcoplasmático, secreción hormonal, regulación enzimática, participa también en el potencial de acción principalmente a nivel de la célula cardíaca y también es un factor importante en el proceso de coagulación sanguínea. Con respecto al fósforo, también el mayor porcentaje, el 90%, se encuentra en el hueso,
formando junto con el calcio la llamada hidroxiapatita. Circula en sangre lo que conocemos como fosfatemia en un rango que va de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro, y el resto, el que no encontramos en el hueso, se encuentra formando ésteres, como por ejemplo en los ácidos nucleicos, en los fosfolípidos, en las fosfoproteínas. El magnesio, que ya lo nombramos previamente, circula en sangre, lo que conocemos como magnesemia, en una concentración que va de 1,6 a 2,6 miligramos por decilitro, y ya dijimos que principalmente una de sus funciones es ser cofactor en reacciones enzimáticas donde participa el ATP o el GTP. Y finalmente, con respecto al hierro, este se encuentra en sangre, lo que conocemos como ferremia, en una concentración que va del rango de 33 a 193 microgramos por decilitro. Esta circulación en sangre la hace unido a una proteína llamada transferrina, donde cada molécula de transferrina es capaz de unir y transportar 2 átomos de hierro. Dentro de las funciones de este metal en nuestro organismo podemos nombrar: forma parte de moléculas transportadoras de oxígeno, como son la hemoglobina y la mioglobina, siendo necesario que se encuentre al estado ferroso. Es integrante también de sistemas de transporte de electrones, como son los citocromos que encontramos en la membrana mitocondrial interna. También es cofactor de distintas enzimas, como las catalasas, y es capaz de almacenarse a nivel celular bajo la forma de ferritina, es decir, un complejo en donde el hierro se une a una apoproteína llamada apoferritina.